Buenas noches allá en casa, hoy es noche de miércoles 20 de junio y estamos en vivo, siendo las 9:02. Sandy, buena noche para ti. Buenas noches, Julio. Qué gusto poder compartir este espacio donde estaremos dando a conocer los temas más relevantes de esta jornada. Desde Torre de Tribunales hay noticia, pero también le damos seguimiento al tema de las políticas migratorias de Estados Unidos. Correcto, a ver qué es lo que ha pasado con esa ley de tolerancia cero, a ver qué es lo que está pasando con los derechos humanos con relación a ese tema también. Estos y otros temas informativos vamos a tener esta noche acá, Sandy. Así es momento de conocer nuestros titulares. Bienvenidos. Cede ante la presión. El presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva que busca terminar con la separación familiar de los migrantes. Imágenes desgarradoras. La situación de los niños separados de sus padres causa reacciones en todo el mundo contra la política de Trump. Violación a los derechos humanos. Le informaremos sobre el estado de los niños separados de sus padres y las medidas tomadas por el gobierno estadounidense. Respira libertad. Juan Carlos Monzón dejó la cárcel. La revelación ha causado reacciones opuestas. Evaluaremos todos los detalles. Siguen extorsionando. 33 capturas dejaron los 54 allanamientos en la segunda fase del operativo No Más Extorsiones. Ortega da su brazo a torcer. Invitó formalmente a organismos internacionales de derechos humanos para esclarecer las más de 170 muertes en las protestas. Iniciamos hablando de este tema, el tema migratorio. El presidente de la República dio a conocer las acciones que realizan en pro de los migrantes guatemaltecos en territorio norteamericano. Ante la crisis migratoria de connacionales en la frontera sur de Estados Unidos, el mandatario del país, Jimmy Morales, comentó las acciones que realiza el gobierno para apoyar a los migrantes guatemaltecos detenidos. Por supuesto que nos hemos pronunciado y hemos trabajado totalmente en todos los temas de ayuda a los migrantes guatemaltecos y de todo el mundo, también con hechos. Desde siempre nuestra política fue que podamos apoyar una solución integral que vaya más allá de cualquier solución coyuntural. Desde antes y desde siempre en mi gobierno hemos hablado de la sugerencia que le hemos hecho a esa gran nación, a ese gran país, de verificar una verdadera, completa e integral reforma migratoria. Lo hemos apoyado en territorios incluso fuera de Estados Unidos. En Estados Unidos hemos incrementado nuestro número de consulados. En México, en la ruta del migrante, hemos incrementado nuestro número de consulados. En Canadá hemos también incrementado nuestros puntos de atención. Hemos generado nuevos dispositivos de seguridad para nuestras cartillas de pasaporte y si se atrasaron las compras fue precisamente por los problemas administrativos y todos los temas de corrupción que habían en esas contrataciones antes. Bueno, definitivamente un calvario, sobre todo la situación de los niños migrantes. Miles de niños han sido separados de sus padres, etiquetados como menores no acompañados y enviados a la oficina de reasentamiento de refugiados. Los niños se mantienen en instalaciones del gobierno en hogares de acogida, mientras que funcionarios intentan identificar a su familiar más cercano en los Estados Unidos. Sin embargo, el sistema para tratar a los menores no acompañados ya estaba abrumado con casos e incluso colapsado
antes de que se empezaran a separar las familias. Los centros a donde son llevados los niños estaban llenos en un 95% para el 7 de junio. El gobierno trasladó a los niños a lugares tan lejanos de la frontera como Nueva York y a bases militares, según revela un sitio web de noticias de investigación que lanzó un informe sobre documentos judiciales que aseguran que algunos niños inmigrantes han sido inyectados con poderosas drogas por las fuerzas de los refugiados en el gobierno estadounidense. Esto es por demás dramático. Imagínate, un informe investigativo revelaba que para mantener tranquilos, llamémoslo así, Sandy, a los niños les están administrando alguna sustancia, alguna droga para calmarlos. Esto viene a sumar más a la aberración que comentábamos ya desde el día de ayer. Por supuesto, basándonos en los convenios y tratados internacionales, ¿hay o no hay violación a los derechos humanos? Definitivamente la hay, Sandy. El hecho de que te separen de tu núcleo familiar definitivamente ya es una violación, pero sobre todo cuando te separan por un tiempo indeterminado, porque lamentablemente... No hay seguridad de nada. No hay seguridad de nada. Sabes que supuestamente este es un delito menor federal que debería resolverse en un lapso no mayor de 6 meses. Como el sistema está tan colapsado en Estados Unidos en este tema migratorio, se están tardando muchísimo más que eso. Entonces, si llevas a estos niños, los tratas así, no saben el idioma, no conocen a nadie, cae ya en tortura, en trato cruel, inhumano y degradante, llamémoslo así, y encima de todo, se logra de alguna manera determinar que le están inyectando alguna sustancia para calmarlos. No, definitivamente violaciones graves a derechos humanos. Por supuesto. Y si hacen este tipo de prácticas, uno se pone a pensar qué otras cosas no podrán hacer. Correcto. O podrían realizar ya y uno ni siquiera se da cuenta, imagina. Es lamentable, Sandy, porque, y ahí estamos viendo las imágenes en la pantalla con los televidentes acá en A la Medida. Mira eso, o sea, son jaulas. Sí, son jaulas, tú lo has dicho, Sandy. Pareciera que la esclavitud del siglo XIX volvió, ¿verdad? Como que Abraham Lincoln no hubiera decretado la abolición de esa esclavitud en Estados Unidos. Pero por sobre todo da pena ver el trato que se le da. Mira esas imágenes, usted también televidente. Los niños cómo están durmiendo, en jaulas, tú lo dijiste, con mantas térmicas, unos pegados a otros, en colchonetas casi en el piso. ¿Y sabes qué les están dando de comer? Una botella de agua y una bolsita de papalinas. Por Dios, ¿qué es eso? ¿Qué alimentación la que se tiene, la verdad? Vemos entonces la situación más dramática, más insegura, como lo mencionábamos, que están viviendo estos menores de edad, pero no solamente insegura porque no saben qué va a pasar con sus papás, sino también qué va a pasar hasta con ellos, porque con este tipo de medidas ya no se sabe si en realidad van a gozar de algún tipo de beneficio, los van a seguir deportando o qué va a suceder al final. Pues hoy en la noche acá en A la Medida vamos a desnudar nuevamente este tema. Trump aparentemente va a dar marcha atrás, como lo vimos en la nota anterior, ojalá, pero marcha atrás a partir de este momento. Quiere decir que con los niños y los mayores adultos que ya están en esta condición, ellos no se libran. Ellos no se libran de esta cuestión. Ahora, la pregunta es, Sandy, ¿cuánto tiempo más van a estar en esa condición? ¿Cuánto tiempo más los van a tener encerrados? Es decir, si nosotros reclamamos cuando a una mascota se le trata mal, siendo un animalito con todos sus derechos, ¿cuánto más no podemos hacerlo con nuestros hermanos y con nuestros niños que están en esa condición? Como tú bien lo dijiste, ya rayando en lo que es una tortura. Por supuesto, la verdad es que esta situación causa mucha tristeza. Sabemos las condiciones en las cuales estos niños viajan, porque imagínate, el camino no es para nada fácil. No, para nada. Tienen que sufrir al igual que un adulto prácticamente, y el sufrimiento no para ahí, sino que logran llegar a las fronteras cercanos ya a Estados Unidos. Algunos ingresando al territorio son detenidos y bueno, no termina ahí el calvario porque por lo visto continúa en estas jaulas. Eso te quiero comentar, porque ahora lo que estamos viendo en estas jaulas es lo que está pasando en el estado de Texas, pero como colapsó el sistema, y esto lo acabamos de decir hace unos minutos, entonces se están llevando a estos niños, te imaginas, a estados y lugares tan lejanos como Nueva York. Y sus padres tal vez están ahí físicamente en Texas. Ahora, la separación es además física y es por miles de kilómetros, Sandy. Yo me pregunto algo, Julio. ¿Se contactan a familiares en Estados Unidos para poderlos reubicar o reasignar? Pero ¿qué pasa con los niños que no tienen familiares? Exacto, bravo, qué pregunta tan atinada.
pues precisamente, Sandy, haciendo las investigaciones pertinentes a lo largo de esta tarde, esos niños que son los que no se ha podido identificar, familiares, son los que el gobierno ha, digamos, encomendado en algunos centros, llamémoslo así, privados, que son a los cuales se le está suministrando este tipo de medicamentos, llamémoslo así, que drogas, ¿verdad?, para mantenerlos calmados, en lo que el gobierno de Estados Unidos... Sedados, cabal, exactamente, lo que tú has dicho, en lo que el gobierno logra determinar qué es lo que va a hacer con ellos. O sea, imagínate. Creo que ni siquiera hay una medida que tengan alternativa de qué va a pasar con ellos, ni siquiera ellos saben. No, por el momento ni siquiera ellos saben. Esto esperemos que cambie. Estos calvarios que tú has dicho de los niños migrantes, esperemos que terminen ya. Y estas violaciones a los derechos humanos, tanto de adultos, pero sobre todo de los niños, exigimos ya que cesen. Ojalá que sí, le vamos a dar seguimiento. Hoy tenemos siempre el análisis, nuevas noticias en torno a lo que está sucediendo con esta medida migratoria del presidente de los Estados Unidos, pero de momento tenemos que hacer una pausa. Eso sí, lo invitamos a que nos acompañe porque todavía hay noticias y temas que darle a conocer con su respectivo análisis, por supuesto. Así es, Sandy. Vamos a la pausa, no nos cambie, somos A la Medida. A ver, en este tema que estamos analizando acerca de la situación de separación de los niños con la ley de tolerancia cero impulsada por el gobierno de Donald Trump, el alto comisionado de las Naciones Unidas ha indicado en esta jornada que esto puede causar daño irreparable con consecuencias de por vida. También se debe buscar los mejores intereses del niño, es lo que ha expresado. La Organización de Naciones Unidas ha dicho claramente que la detención de niños nunca está en su mejor interés. Se protege el derecho de un niño a estar con sus padres. Estados Unidos no ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño, ni tampoco ningún otro tratado internacional en materia de derechos humanos. El abuso infantil es sancionado por el gobierno norteamericano y, sin embargo, por estar sancionado, por difícil que parezca, Sandy, se está aplicando en el día a día con esta política de cero tolerancia, pero el que parece tener no tolerancia en esto es Donald Trump, con no ver lo que está haciendo en relación al daño a estos niños. Daño psicológico, claro, daño emocional y, bueno, un daño realmente a la familia, ¿no? Por supuesto que sí, vemos las repercusiones que puede traer a futuro en un niño que está en formación, un niño que está vulnerable precisamente porque está en un territorio desconocido, con diferentes situaciones nuevas para él. Y pues este tipo de medidas tomadas, en realidad, nadie lo ha visto bien prácticamente. Nadie, lo has dicho. Fíjate, Sandy, que hoy, inclusive en Estados Unidos, el presidente de la Asociación de Pediatras estadounidense dijo que esto es abuso infantil y que debe ser sancionado, así de claro fue. Por supuesto, y es que a veces nos imaginamos el abuso con maltratos físicos y cuestiones así, pero en realidad en el lado psicológico, correcto, que le estés negando también la libertad, la recreación, diferentes derechos fundamentales que están amparados incluso en los convenios internacionales. Entonces le estás haciendo un daño a un niño, lo estás abusando de él. Correcto. Ahora, hay una cosa que es importante que volvamos a recalcar en esto que tú estás diciendo. Me parece bastante difícil de creer, aunque así es, que Estados Unidos no solo no ratifica muchas de las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, particularmente esta que habla de los derechos del niño, ellos ni siquiera están en eso. Y ayer lo decíamos, hoy lo ratificamos, el hecho de que quieren salirse precisamente de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Qué pasa entonces? ¿No le interesan los derechos humanos, sobre todo de los niños, al gobierno estadounidense de Donald Trump? Y esto cae en una oposición a lo que dicen y hacen, porque por ejemplo ayer decía la primera dama que lo que quieren hacer es gobernar con el corazón. Pero de piedra quizá, ¿verdad, Sandy? Nos preguntamos eso, ¿yo? ¿Qué corazón? Sin ningún corazón, si se quiere gobernar con el corazón, pero con la cabeza, hay que tomar medidas inteligentes. Jamás es una medida inteligente crear un abuso en el cual estás dañando a criaturas tan inocentes como los menores, por supuesto, ¿verdad? Esta situación, Julio, que Estados Unidos se quiera salir de esa Comisión de Derechos Humanos, ¿cómo deja a este país sin respeto a los derechos humanos, no estar dentro de
de una comisión específica Correcto. que vela por estos derechos. ¿Cómo lo deja? A ver, yo esto lo analizo de la siguiente manera, Sandy. Me parece increíble, ¿sabes por qué? Primero, ¿en qué país está la sede de la Organización de Naciones Unidas? Está en Estados Unidos, en Nueva York. ¿En qué país se firmó y se trabajó lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que contiene los 30 derechos humanos? ¿Se recuerdan aquel 10 de diciembre del año 1948 a instancias de Eleanor Roosevelt? Fue en Estados Unidos también. Entonces ahora yo no entiendo la postura de decir prácticamente, ¿no? Con esta postura, valga la redundancia del término, de Donald Trump, de no me importan en este momento los derechos humanos, por lo menos de los niños latinos, y eso no se vale. Por supuesto que no. Yo te pregunto también, a lo largo de la historia, ¿ha existido algún presidente que mande por un tubo, como decimos a veces, todos los derechos humanos, todo el tema humanitario? Bueno, Sandy, quizás sí han existido, pero de una manera tan radical como estamos viendo en este momento, no. Esta es una situación nueva. Pero estoy seguro de una cosa, Sandy. Más temprano que tarde, Donald Trump tendrá que dar marcha atrás a esta situación. Ya lo está haciendo. Sus mismos correligionarios republicanos se lo están exigiendo. Y también nosotros y también todos los pueblos latinos que nos hemos visto y del mundo realmente, ¿verdad, Sandy? Afectos y sobre todo indignados. Por supuesto, pero vamos a analizar también este tema desde otros ángulos. Preste mucha atención usted entonces a las siguientes noticias. Y bueno, notemos algo. Donald Trump firmó una orden ejecutiva que busca terminar con la separación de familias de inmigrantes en la frontera. Pero, ¿quiere saber más usted acerca de esta disposición? Aquí le tenemos detalle de la medida. Sometiéndose a la presión que enfrentó en los últimos días, incluso de sus aliados, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que pone fin al proceso de separar a los niños de sus familias después de que sean detenidos cruzando la frontera de Estados Unidos ilegalmente. Un cambio radical para Trump, quien ha insistido erróneamente que su administración no tuvo más remedio. Incluso, tan solo unas horas antes de firmar la orden ejecutiva, había insistido en que la ley exigía que los niños fueran separados de sus padres. Además, afirmó que solo el Congreso podría resolver la situación. Trump ha defendido durante semanas su política de cero tolerancia, diciendo que la alternativa sería abrir por completo las fronteras de su país. Las noticias de los últimos días han estado dominadas por imágenes de niños encerrados en jaulas en instalaciones fronterizas, así como grabaciones de niños clamando por sus padres. Imágenes que han desatado la furia, la moralidad y la preocupación de los republicanos por un impacto negativo en sus carreras en las elecciones de mitad de periodo de noviembre. Y precisamente hace unos minutos acá con Sandy Monroy lo estábamos analizando en A la Medida. De hecho, Trump firmó el día de hoy una orden ejecutiva que deja claro que la política de tolerancia cero seguirá implementándose y que asegura que los funcionarios buscarán mantener la unidad familiar al detener a padres e hijos juntos en el lugar de separarlos, como se está haciendo ahorita, mientras sus casos de inmigración sean resueltos. El lenguaje deja margen para excepciones, señalando que las familias serán detenidas juntas cuando corresponda y de conformidad con la ley y los recursos disponibles. Trump ordena al fiscal general pedir la modificación de un acuerdo judicial de 1997 conocido como Flores, el cual prohíbe la detención de niños migrantes por más de 20 días. Si la administración Trump sale victoriosa de esta batalla legal, podría mantener detenidos a los padres con sus hijos hasta que se hayan resuelto los casos, lo que podría tardar meses o años. Si se niega la solicitud del gobierno, la administración de Trump parece resuelta a volver a separar a las familias cuando se cumplan los 20 días. Entonces aquí doy marcha atrás, veo si me funciona, si no me funciona, vuelvo a mi medida anterior y es un gallo gallina que nadie entiende. Sabes que esto de alguna manera sucedió en el gobierno de Obama, pero Obama con sus asesores y su cuerpo ejecutivo, cuando se dio cuenta que no funcionó, ya no separaron a las familias. Claro, eso estábamos hablando precisamente, Julio, pero imagínate, la verdad es de que no genera confianza. No. Al menos a mí no me genera. ¿Por qué te digo? Porque entonces se analiza estos cambios, pero se hacen excepciones. Correcto. En la excepción está la trampa, ¿no? En la excepción está la trampa, sobre todo si consideramos una cosa, ¿verdad? Que está bien, voy a dar un poquito de marcha atrás de no separar a las familias, no de la cero tolerancia como medida para la inmigración. Sin embargo, dice que van a poder estar juntos 20 días.
Entonces son como 20 días de consuelo y después te vuelvo a separar, porque una cosa va a ser cierta, Sandy, en 20 días no se va a resolver la situación legal de tantas personas. Por supuesto, pero también está la opción de poder modificar esta ley de los años 90, donde pues son estos 20 días, pero luego por tiempo indefinido prácticamente. ¿Cuánto tiempo pudiera llevar? Eso pudiera, es decir, aquí pueden pasar dos cosas, ¿verdad, Sandy? Como tú dices, por tiempo indefinido, ampliar la permanencia de padres e hijos, que también pueden ser injusto, porque eso significaría que los hijos estarían presos literalmente, sin haber cometido un delito, porque su delito es haber salido de su país por las razones que sean y convertirse en migrantes. Pero la otra opción, que creo yo sería la más viable para el gobierno de Donald Trump, es: pasan 20 días, ya no me dicen que estoy separando a las familias, si no se resuelve, pues ahora sí, te mando a este lado, te mando a este otro, solapadamente. Entonces, no parece una solución real. Por supuesto que no, y vemos entonces cómo se están mezclando las leyes. Donald Trump está haciendo lo que quiere prácticamente, no deja de dar su brazo a torcer, quiere ceder un poco, pero a su manera. A su manera. Tú lo has dicho, Sandy. Sin embargo, en una proyección, que yo espero que esto es lo que suceda, la presión política, la presión también de derechos humanos, la presión social de los mismos ciudadanos estadounidenses. Yo veía en esta mañana a una presentadora de un noticiero X en Estados Unidos. Cuando estaba leyendo esta nota no lo pudo hacer, lo intentó 3 veces y soltó en llanto, Sandy, porque los mismos estadounidenses están indignados ante estas imágenes, ante esta medida y ante esta ley absurda. Por supuesto, pero mira, yo te pregunto, desde que Donald Trump está como presidente de los Estados Unidos, ¿cuántas veces se ha retractado de alguna medida? Es que por ahí partamos. Bueno, eso es lo delicado, Sandy, porque tú conoces cómo es Donald Trump y cuando dice una cosa, lo hace. Sin embargo, digamos que de una manera muy tenue. Veíamos la semana pasada cómo algo que parecía imposible, hablando del ámbito internacional, logró reunirse finalmente con el líder de Corea del Norte. Ahí sí dio un poquito su brazo a torcer. Claro. En este momento y en este caso esperemos que haya una gran excepción y dé completamente el brazo a torcer y cumpla, digamos, las leyes como debe ser. No estamos diciendo que cambien sus leyes migratorias, estamos diciendo que no separen a las familias. Y que pueda gobernar con sentido humanitario, respetando los derechos humanos y también dando ese ejemplo de no salirse de estas comisiones, sino que precisamente continuar con esas líneas que llevaba de respeto a los derechos humanos. Yo te pregunto, Julio, algo y quiero que me contestes sinceramente. A ver. ¿Crees que hay esperanza para los padres, para los menores migrantes, de tener algún tipo de solución positiva en estos casos o definitivamente hay mucha incertidumbre? En este momento no la hay. En este momento lo que hay es incertidumbre. En este instante no se sabe qué es lo que va a pasar. Entonces yo quiero comentarte ahora algo, Sandy. Ante esa incertidumbre, yo creo que lo que habría que concientizar la clase política estadounidense y la sociedad civil estadounidense para que lo escuche el presidente Donald Trump es el hecho de que ellos si son el país que, por ejemplo, en regiones como Latinoamérica exigen que se cumplan los tratados en derechos humanos, ellos lo cumplan también y sobre todo dejen de hacer algo tan injusto, tan arbitrario, tan inhumano en pleno siglo XXI. Por supuesto, pero este tema no se queda ahí, le vamos a dar seguimiento, pero ahora nos vamos a ir a una pausa comercial, así que usted continúe con nosotros. Gracias por continuar en sintonía de A la Medida. En la Torre de Tribunales hoy una noticia fue bomba definitivamente, porque se ha confirmado que Juan Carlos Monzón ha salido en libertad y aparte de eso se fue del país para estar con su familia luego de estar 2 años con 8 meses en prisión preventiva. La libertad del colaborador eficaz de la Fiscalía Especial en los casos Cooptación del Estado, La Línea, Terminal de Contenedores Quetzal, La Cooperacha y El Bodegón responde que Juan Carlos Monzón cumplió con los acuerdos del convenio de colaboración eficaz. Derivado de que él cumplió con los compromisos que adquirió con la Fiscalía al brindar declaración como colaborador eficaz en algunos de los procesos y también como parte de la información que él rindió información como testigo en otros casos, tanto de índole penal como en por lo menos 10 casos relacionados con extinción de dominio.
cumplió con dar las declaraciones en anticipo de prueba, se tenía que realizar las audiencias de beneficio y de resolución de su situación jurídica, la cual se realizó hace ya 2 semanas. Y entonces él quedó ya en libertad después de haber cumplido con los acuerdos y los compromisos a los que se comprometió en el acuerdo de colaboración eficaz. Se ha resuelto la situación legal de Juan Carlos Monzón en el sistema de justicia, colaborador de la FES en diferentes procesos de corrupción, y ahora pues queda pendiente únicamente que si es necesario que FESI lo solicite, lo harán. De lo contrario, él ya resolvió la situación legal en el sistema de justicia. A ver, esto sí es importante que nos detengamos y analicemos. La figura del colaborador eficaz. El artículo 90 de la Ley de la Delincuencia Organizada dice que la persona que ha participado en un hecho delictivo que preste ayuda o colaboración eficaz para la investigación podrá recibir los beneficios otorgados en la presente ley. El artículo 103 y 104 de la Ley de Delincuencia Organizada otorga medidas de protección para garantizar la seguridad del colaborador eficaz y de sus familiares. Las medidas incluyen protección policial y, en caso de riesgo o peligro para la vida, facilitar su salida del país. Entre las obligaciones que tiene el colaborador eficaz, debe devolver los bienes producto de la actividad ilícita, así como reparar los daños ocasionados de acuerdo a su capacidad económica. Entre otros, los beneficios que tiene y cuenta un colaborador eficaz pueden ser revocados por cometer un delito doloso o por dar información falsa, o también por incumplir los compromisos y obligaciones del acuerdo que firmó con el Ministerio Público. Pero, con bastante respeto, déjame decirte lo siguiente. Esto es legal, Sandy, porque es legal, pero es inmoral. Por supuesto. Tú ya lo has dicho. Definitivamente esta noticia hoy sorprendió a muchos. La verdad que no pensaron que fuera una realidad. Él ahora está con su familia. Se ha dicho que salió del país. Correcto. Precisamente. Pero yo te pregunto, ¿cuáles deberían de ser las características que tendría que tener un colaborador eficaz precisamente? ¿Y cómo ves el caso de Juan Carlos Monzón? Muy bien, empiezo por la primera pregunta que me hacías. Lo que dice la ley de quién puede y cuáles son las características y requisitos de un colaborador eficaz. Primero, no tiene que ser el líder de la estructura criminal. Juan Carlos Monzón no lo era porque por encima de él había un presidente y una vicepresidenta, ¿verdad? También acusados en varios de estos casos. 5 casos, por cierto, Sandy, no era solo uno. Ahora bien, debe tener un nivel de confianza dentro de la estructura para saber determinar y dar información supuestamente verídica que permita, digámoslo así, no solo llevar a juicio, sino que condenar al resto de la estructura criminal. Pero aquí empiezo con una cuestión, y perdona que te pregunte yo lo siguiente ahora. Juan Carlos Monzón sale libre, no se le condena. Se roba lo que se roba, millones de millones, y qué rico, ¿verdad? Se va a otro país. Y ya están las condenas de los demás implicados en el caso o en los 5 casos. ¿Qué rápido se ha resuelto esta situación? Sí, no está, exacto, se ha resuelto rápido la situación para Juan Carlos Monzón, pero condenas para nadie no hay. Entonces, ¿qué cambio? ¿Qué trueque estamos haciendo en el sistema de justicia guatemalteco? Pareciera ser que la figura de colaborador eficaz todavía debe de mejorarse acá en nuestro sistema penal. ¿Por qué? Está muy débil. Es muy débil, ¿sabes por qué, Sandy? Porque ¿en qué se sustenta? Se sustenta en una declaración, en la palabra mía contra la tuya, por ejemplo. Claro. Y yo puedo decir cualquier cosa. Y sabemos que la verdad no es absoluta. Correcto, correcto. Entonces, se da mucha manipulación. Sabes que una de las cosas que de alguna manera es increíble es que se le puede facilitar a un colaborador eficaz no solo la salida del país, sino que la coordinación si se queda en el país o se va a otro, para que sea cuidado por fuerzas de seguridad él y su familia. O sea, te robas los millones que te robas, Sandy, imagínate. Haces los desmanes y desfalcos del dinero del Estado y después encima de todo te vamos a cuidar, que no te pase nada y puedes disfrutar. ¿Sabes? Ojo con esto que voy a decir bajo mi entera responsabilidad. Claro que como decía Juan Francisco Sandoval, fiscal de la FESI, de alguna manera se le quitaron en extinción de dominio algunos bienes. Algunos, bravo. Pero usted cree que no tenía caletas o dinero en otros lados. ¿Ese quién lo devuelve? La verdad que hay muchas dudas en este caso. Claramente lo podemos ver. Y yo te pregunto algo, ¿en realidad crees que sirvió la declaración de Juan Carlos Monzón para poder llegar y acelerar todo el proceso que se está llevando a cabo, que pueda ser una prueba bastante fuerte para que el Ministerio Público pueda demostrar
toda la teoría, toda la investigación que tiene en contra de los acusados. ¿Sabes? Una de las cosas que me gusta de compartir el programa La Medida contigo, la calidad y agudeza de tus preguntas, Sandy, te felicito. Gracias. No, porque desde el 2015 viene este caso, han pasado más de 3 años y como tú bien sabes, al igual que nuestro público televidente de A la Medida, no solo no han llegado a juicio oral y público, no hay ninguna condena y entonces por el momento, bajo esas circunstancias, ha servido para nada. Bueno, no, ¿sabes qué? Ha servido para darle libertad a Juan Carlos Monzón, por eso te digo, es una medida legal, claro, bajo la figura de la ley contra la delincuencia organizada, pero a mí me parece a todas luces inmoral para los intereses del pueblo guatemalteco. Y hablando de eso, cuando se da a conocer precisamente sobre esta libertad para Juan Carlos Monzón, muchas personas se pronunciaron en redes sociales, especialmente diferentes opiniones las que se vertieron, pero había algunos comentarios que mencionaban el tema de la protección y decían, incluso algunos usuarios, que cómo es posible que luego de todo esto se le dé la protección, pero sobre todo el pueblo de Guatemala le tenga que pagar esa protección o quién la paga. No, el pueblo de Guatemala. El pueblo de Guatemala. ¿Sabes? Hay una cuestión muy interesante. Como él salió de Guatemala, ojo con eso, ya no está en Guatemala, ni él ni su familia. Quiere decir que... Aduciendo que tiene... Por la inseguridad, por lo que él dijo, ¿verdad, Sandy? Ahora, entonces estará todavía en un país o en una realidad mucho mejor que la que estaba antes. Rechazó la seguridad del Ministerio Público, pero igual puede tener el dinero suficiente para pagarse la seguridad a costa de lo que se robó también él en su parte con lo que hizo en esa estructura delictiva dentro del Estado, que sí es dinero del pueblo de Guatemala. Que deja muchas dudas, pero bueno, habrá que esperar entonces finalmente, porque él dijo rechazar la ayuda de protección por parte del Ministerio Público, pero una cosa es decir y otra cosa es hacer. Correcto. Entonces habrá que ver entonces si en realidad él va a pagar su seguridad. Y me pregunto eso, si él la va a pagar, ¿de dónde hay dinero si supuestamente todo lo tendría que haber regresado? Ya no trabaja, durante estos años que estuvo preso no creo que haya producido plata, los abogados y todos esos gastos cuestan dinero y ese dinero es evidente de dónde salió de estas actividades ilícitas. Por eso, a todas luces no parece ser la mejor forma. Creo que dentro de los temas de la reforma procesal penal, que algún día ojalá se dé, podamos ver bien si estas medidas se están aplicando de manera correcta o no, para que no se cometan injusticias. ¿Por qué? Porque ahora a alguien que tuvo todo el teje, el maneje y fue el cerebro logístico de esto, está, vaya usted a saber dónde, gozando del dinero de los guatemaltecos. Esta es la, otra vez, injusticia de la justicia guatemalteca. Para concluir este tema, Julio, yo te pregunto algo. La Constitución dice en un artículo que todos los ciudadanos somos libres e iguales en dignidad y derecho. Artículo 5. Por supuesto. ¿Crees que esto se aplicó en este caso específicamente con todos los acusados? No, porque aquí parece que fue mucho más que cualquier otro ciudadano guatemalteco, Juan Carlos Monzón. Bueno, concluimos este tema, pero hay otros también que están bastante candentes que lo invitamos a que esté pendiente. Y bueno, las alertas se activaron este miércoles en la mañana en el interior del preventivo para varones de la zona 18. ¿Por qué? Se originó una riña entre los reclusos. Aquí le tenemos detalles sobre esta situación. Las alarmas se activaron la mañana de este miércoles en el interior del centro preventivo para varones de la zona 18. Al principio se hablaba de una riña entre varios reclusos y fue necesario pedir el auxilio de los cuerpos de socorro. Sin embargo, se trataba de una riña entre dos internos, uno de ellos identificado como Héctor Antonio Arias, de 25 años, quien resultó con golpes de consideración y una herida de arma blanca, por lo que fue necesario trasladarlo al Hospital Roosevelt. Los socorristas también atendieron a Luis Eduardo Rodríguez Ortiz, de 23 años, a quien no fue necesario trasladar ya que presentaba lesiones leves. La situación se pudo controlar de inmediato y no se cancelaron las visitas. Bueno, las noticias, Sandy y televidentes, van a continuar. Es decir, esta jornada tuvo allanamientos contra las extorsiones, pero también hay situaciones económicas derivadas de la tragedia del volcán de fuego. Por supuesto, pero ahora es momento de hacer un corte comercial. Regresamos en breve. Y bueno, el tema de esta mañana sobre la segunda fase del operativo No Más Extorsiones. Esto tiene como objetivo desarticular una estructura que se dedica a amenazar
y exigirle dinero a las personas. Al menos 29 personas fueron capturadas este miércoles luego de que se realizaran 54 allanamientos que buscan desarticular una estructura criminal dedicada a las extorsiones. Estas acciones son parte de la segunda fase de la investigación que surgió hace un año con el operativo No Más Extorsiones, que permitió la detención de 102 integrantes de la clica Los Crazy Gangsters de la pandilla del barrio 18. En esa oportunidad se incautó más de 1 millón de quetzales producto de la extorsión. En la segunda fase se evidenció que los pandilleros integrantes de esa clica siguen extorsionando particularmente a 4 empresas de transporte extraurbano, que fueron defraudadas en su patrimonio por un total de 320,000 quetzales, los cuales fueron depositados en cuentas bancarias. Este operativo denominado No Más Extorsiones es la segunda fase que se realiza, ya que el 11 de junio del año 2017 se capturó a 60 personas indicadas de cometer este delito, con base a órdenes judiciales, todos integrantes de la pandilla del barrio 18 de la clica Los Crazy Gangsters. Se busca que los capturados sean sentenciados por los delitos de asociación ilícita, obstrucción extorsiva de tránsito, exacciones intimidatorias, asesinato, conspiración para cometer asesinato y conspiración para cometer exacciones intimidatorias. Recordará usted que acá en A la Medida le habíamos comentado que habían personas heridas que fueron trasladadas a Estados Unidos y a México producto de lo que pasó en el volcán de fuego. Bueno, el número de víctimas mortales a raíz de esa erupción asciende a 112, y esto debido a que fallecieron 2 de las personas trasladadas a los centros asistenciales de México y de Galveston en Texas, Estados Unidos. El ministro de Salud Pública y Asistencia Social indicó que un menor de los 6 niños trasladados a Galveston, Estados Unidos, falleció. Una de las 6 personas que están recibiendo atención en el Instituto Nacional de Rehabilitación y Atención a Quemados de México también murió a causa de las graves quemaduras en su cuerpo. Se trata de un hombre de 43 años que tampoco se conoce su identidad. Esto fue lo que el ministro de Salud comentó al respecto. Desafortunadamente 2 fallecidos, uno en Galveston, la nena que de 10 años que fue trasladada de Escuintla al Hospital Roosevelt, quemadas severas en las vías respiratorias, igual que el que fue a México, 43 años, trasladado al San Juan de Dios con quemaduras también en las vías respiratorias. Esos pacientes obviamente es complicadísimo que salgan por el grado de estrechez que se hacen en las vías respiratorias, infecciones, y se chocan los pacientes, se mueren. Yo el día de ayer me informé de los pacientes tanto en México como Galveston, y están estables los pacientes. Esperamos que salgan y ya no haya otra defunción. Hay uno que queda grave en México, pero aparentemente ya salió el intensivo. Y bueno, hablando de esta tragedia, nos vamos por el lado de la agricultura. Los daños, específicamente en el cultivo del café, podrían incrementarse a consecuencia de la emergencia provocada por el volcán de fuego. La roya ha permanecido desde hace varios años en el cultivo del café, causando daños en la producción. Sus efectos podrían intensificarse con los caficultores en los alrededores del volcán de fuego. Todos sabemos que tenemos que trabajar un plan contra la roya, pero hay que invertir para poderlo hacer. En época de crisis de precios en los que se encuentra la caficultura actualmente, con el precio internacional muy bajo, y con esta catástrofe, pues evidentemente la gente no tiene los recursos financieros para poder implementar un plan contra la roya. Y pues esto puede afectar mucho más fuerte a las plantaciones del área del volcán de fuego. Y evidentemente si no se implementan estos planes en la actualidad, vamos a ver en los siguientes meses un incremento. Hasta el momento, más de un 20% de los cultivos a nivel nacional padecen de este mal. Actualmente hemos identificado alrededor de un 22% de afectación por roya en todo el territorio nacional, sobre todo en las áreas de oriente, en las áreas de Santa Rosa, Cuilapa, Jalapa, y también en la parte central, lo que cubre el área de Acatenango, Alotenango, el departamento de Zacatepeques, Chimaltenango también. Bueno, con relación a lo que va a pasar con las familias que fueron afectadas al volcán de fuego, las familias damnificadas por el volcán recibirán un subsidio de 3.500 quetzales aprobados por el Congreso de la República. Las más de 900 familias afectadas por el volcán de fuego recibirán por 10 meses 3.500 quetzales. El subsidio fue aprobado por el Congreso de la República por medio de una enmienda presentada al artículo 5 del Decreto 15/2018.
Se hizo un pedido especial que otra bancada solicitó una enmienda para que se le diera un aporte extraordinario a las familias de 3.500 quetzales por 10 meses para que ellos pudieran moverse de los albergues, ir a alquilar o poder continuar con su vida temporalmente en lo que se logra ubicar terrenos y construir casas. 35 millones serán trasladados al Ministerio de Desarrollo Social y el organismo ejecutivo, por medio de la cartera de finanzas, debe emitir un acuerdo gubernativo que detalle el uso de los recursos asignados. Los fondos para este subsidio provienen de un préstamo de $250 millones entre el gobierno de Guatemala y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.